Muy bien, vamos a continuar con el avance de materia, lo que son las integrales de línea. La anterior nos habíamos quedado hasta lo que era trabajo. Entonces ahora vamos a continuar un poco. Inicialmente vamos a nosotros hablar de lo que son integrales de línea. Sin embargo, existen algunas distintas maneras de cómo anotarla. La anterior clase habíamos visto lo que es la integral de línea de campos vectoriales, como vectorial. Entonces, sin embargo, no es la única manera, no es la única denotación que estos tienen. Por ejemplo, ¿qué pasa si nosotros colocamos a las integrales de línea en términos diferenciales? ¿A qué me refiero con esto? Si nosotros tenemos una curva en el espacio que tiene sus componentes x y z, cada una de estas depende de t, y si nosotros calculamos lo que es eh, sus derivadas, solamente que en este caso estamos derivando respecto de x, de y y de z. Quedan implícitos que aquí están dependiendo de t. Y nosotros tenemos nuestro campo vectorial, el clásico, el que tiene sus tres componentes f1, f2 y f3. Recuerdan, nosotros solíamos hacer el producto punto entre el campo vectorial y lo que era el vector tangente. Ahora, si nosotros lo mantenemos inicialmente solo en función de x y z, todavía no incluyendo la variable t, nos queda de esta manera. Acá yo lo estoy enseñando. Entonces, se tiene de esta manera. Entonces, si yo reemplazo en lo que es la integral de línea, la que nosotros conocemos, me va a quedar de esta manera. Y esta nueva forma de escribir o de denotar las integrales de línea, nosotros las consideramos en términos diferenciales, porque tiene su diferencial de x, diferencial de y, diferencial de z. Entonces, a partir de ello, nosotros también podemos calcular integrales de línea utilizando este método, que no es muy complicado. Simplemente es cambiar un poco el proceso de solución del ejercicio. Ahora, vamos a calcular un ejemplo para ver cómo se hace. Se nos pide calcular la integral de línea, sí. Acá tenemos una integral que no es tanta como no nos resulta familiar como lo habíamos visto en la anterior clase. En este caso depende de z, de x y de y. Donde c es la curva representada por y igual a raíz de z y x igual a 1. Entonces, a partir de ello, nos da un intervalo, desde 4 hasta 9. Esto es para c. Entonces, como solución nosotros vamos a decir lo siguiente. Primeramente vamos a parametrizar esta curva. Yo puedo decir que z sea igual a t al cuadrado. ¿Esto para qué? Cuando yo reemplace en lo que es la curva, o en esta ecuación, y igual a raíz de z, esta se pueda simplificar y me quede un término un tanto más agradable. Y me quedaría algo así, como y igual a t. X en este caso se mantiene igual a 1, o sea, es constante, entonces no va a ir variando. Ahora, nosotros aquí ya tenemos nuestra curva en función de t, tal cual nosotros lo habíamos visto anteriormente. Ahora, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Nosotros en la anterior formulario lo habíamos denotado en términos diferenciales. Entonces, lo que vamos a hacer es básicamente derivar a cada una de estas en función de t, pero no de manera vectorial, sino por separado. Es decir, yo voy a derivar a x con respecto de t, y como es una constante, me va a dar que es igual a 0. Luego, yo voy a derivar a y su derivada es simplemente diferencial de t. Y lo mismo voy a hacer con z. La derivada de t al cuadrado es 2t. Luego, a partir de ello, yo voy a reemplazar en lo que es mi integral de línea. Acá simplemente voy a reemplazar en lugar de cada x, voy a reemplazar 1, en lugar de cada y voy a reemplazar t,
En lugar de cada z, voy a reemplazar t al cuadrado. Y acá, en el diferencial de z, yo voy a reemplazar lo que derivo de acá. Entonces, con ello me va a quedar una integral solo con respecto de. Me va a quedar de esta manera. Entonces, tal cual nosotros lo hemos visto. Ahora, ¿por qué va desde 2 hasta 3? Miren acá. Si se acuerdan, acá el parámetro me daba para z. Z era entre 4 y 9. Lo que he hecho ha sido simplemente reemplazar esto igual a 4 y de ahí he sacado que t es igual a 2. Luego he reemplazado lo que es el 9 y de ahí he sacado que t es igual a 3. Entonces, utilizo ese parámetro para reemplazar y encontrar estos valores de t. Lo que me queda es simplemente integrar. Entonces acá tengo t por t al cuadrado por t, en este caso, me da 2t a la cuarta. Integrando me queda de esta manera, 2 quintos de t elevado a la quinta, evaluada entre 3 y 2. Y el valor, ustedes lo pueden calcular. Es un ejercicio bastante sencillo. Para que se entienda un poco más, vamos a calcular de nuevo otro ejercicio, bastante similar, donde ahora la integral de línea se nos da de esta manera. X con su diferencial de y con la diferencial de z. Y nos da una curva. En esta curva nos da y igual a z, donde x es igual a 2. En este caso igual, x es constante. Y nos dan dos puntos, el punto 2, 1, 1 y el punto 2, 9, 3. Entonces, es en ese rango. Es decir, este es el punto inicial, donde va a comenzar la curva, y en este punto va a finalizar. Como solución decimos lo siguiente. X es igual a 2, es una constante, no va a ir variando. Z, en este caso, yo lo voy a decir que es igual a por conveniencia. Yo podría darle otro parámetro, no hay ningún problema. Sin embargo, para este caso, he decidido que va a ser igual a t. Y a partir de ello, yo encuentro la variable y en función de t. De la misma forma, yo voy a derivar. La derivada con respecto de x con respecto de t es 0. Con respecto de y es 2t por diferencial de t. Y en z tenemos la diferencial de z por el diferencial de t. Ya. Entonces, miren lo siguiente. Ahora, si yo tengo que que z es igual a 1, de ahí obtengo que mi variable t empieza en 1. Si z es igual a 3, t va a ser directamente igual a 3. Estoy utilizando estos valores para definir el intervalo de t. Aunque, si yo quisiera, también puedo utilizar estos dos. A partir de ellos también podría directamente encontrar los valores de t, reemplazando en esta ecuación. Y me va a salir exactamente lo mismo. Lo que yo hago simplemente es reemplazar como nosotros habíamos hecho. Y tengo el resultado, 16. Luego, vamos a pasar ahora a otro tipo de integrales. Estas son integrales respecto a la longitud de arco. Entonces, también son integrales de línea. Sin embargo, estas tienen una variación, algo un tanto diferente a como lo hemos visto con anterioridad, donde nosotros tratamos ahora con integrales de campos escalares. En el anterior hacíamos integrales de campos vectoriales, es decir, cuando hacíamos el producto entre f por vector tangente, era un producto vectorial. Entonces, a partir de ello, nosotros resolvíamos como ya nosotros estábamos acostumbrados. Ahora, en este caso, nosotros vamos a calcular integrales de campos vectoriales o de campos escalares. Para ello, nosotros vamos a tomar nuestra ecuación, una curva cualquiera como las que nosotros ya estamos acostumbrados a tratar. Y vamos a tomar un campo escalar. ¿Ya? Estos son conceptos que nosotros ya hemos visto con anterioridad. Es un campo escalar, ya hemos ido viendo en cada clase
con distintos tipos de curvas. Entonces, ahora vamos a tomar estas dos como tal. Y esta nueva integral que nosotros vamos a calcular tiene esta característica. La notación es un tanto diferente. Hemos cambiado la F mayúscula, que era el campo vectorial, por una F minúscula, que ahora denota un campo escalar. Es decir, que tiene una sola componente. Ahora, el diferencial de ese, entonces, nosotros lo podemos representar como el módulo del vector tangente por el diferencial de t. Es decir, lo siguiente. Este nuevo tipo de integrales, miren, noten acá. Yo estoy haciendo el producto o la multiplicación, esta vez entre dos escalares, ya no entre dos vectores. Entonces, esa es la diferencia con respecto a las anteriores integrales. Mira, si nosotros lo ponemos más técnico, queda de esta manera. Nosotros recordemos nuestro vector tangente, o el módulo de nuestro vector tangente, es la raíz de cada uno de los términos elevado al cuadrado. Y cuando denotamos f de r de t, lo único que estamos haciendo es reemplazar en lugar de x, y, z, en lugar de tres variables, lo colocamos todo en función de t. No es más que eso. Ahora, vamos a hacer un ejemplo donde se nos pide lo siguiente. Calcular la integral de línea si nuestro campo escalar nos dicen que es x menos y más 3z. Entonces, este es nuestro campo vectorial. Y una curva cuyas componentes están dadas por la ecuación o por las ecuaciones que están acá. Tenemos nuestra curva. X igual a 3 por el coseno, y igual a 2, y z es 3 por el seno. Así como tenemos nuestro intervalo. Nuestro intervalo va desde 0 hasta pi. Entonces, ya tengo todo lo que necesitaba con anterioridad. Un campo escalar y una curva. Ahora, ¿cómo voy a resolver estas integrales? Voy a resolverlas de esta manera. Decimos, como solución, si nuestra curva lo vamos a denotar primero en su forma vectorial, para que sea más fácil trabajar para nosotros. ¿Ya? Esta es nuestra curva, tiene esta característica, el campo. Ahora, nosotros tenemos nuestro campo escalar. Yo voy a reemplazar o voy a evaluar a este campo vectorial o este campo escalar a lo largo de la curva. ¿Eso qué implica? Que yo voy a reemplazar en lugar de cada x, voy a reemplazar 3 coseno de t, en lugar de cada y, voy a reemplazar 2, y en lugar de cada z, voy a reemplazar 3 por el seno de t. Entonces, me queda de esta manera. Mi campo escalar está en función de t. Luego, ¿cuál es el siguiente paso? Yo tengo que calcular el vector tangente. Recordemos que el vector tangente no es más que la derivada del vector posición con respecto a la derivada del coseno, no es más que menos seno, la derivada de una constante es 0 y la derivada del seno es coseno. Las constantes se mantienen. Luego voy a sacar lo que es el módulo de este campo o del vector tangente. Y vemos que simplemente estamos elevando cada término al cuadrado. Acá el signo negativo del menos 3 por seno ya elevado al cuadrado se hace positivo, entonces ya no es necesario colocarlo. Y sabiendo algunas propiedades trigonométricas, voy a llegar al resultado que el módulo es igual a 3. Luego, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Para calcular la integral de línea, yo voy a simplemente hacer el producto. Acá tengo lo que es mi campo escalar y aquí tengo el diferencial de ese. Entonces, ahora ya tengo una integral como las que ya hemos visto anteriormente. Y si yo voy a darme de una calculadora, entonces vemos acá.
¿De qué me va a salir este resultado? 54 menos 6 pi. Entonces ustedes, pausando el video, van a poder comprobar todo este procedimiento. Sin embargo, vamos a seguir avanzando. Ahora, vamos a ver las aplicaciones que tienen estos campos o estas integrales de línea de campos escalares. Nosotros tenemos acá lo mismo concepto que habíamos tratado antes, con una diferencia. Y ahora este campo escalar representa la densidad de la curva. Entonces, a partir de ello, nosotros podemos encontrar lo que es la masa. Y no cambia nada, simplemente que ahora nosotros la denominamos con una letra M. Una letra M. Entonces, el procedimiento es el mismo. Podemos interpretar a esta integral como la masa de una curva. Igual. Y a partir de ello, nosotros podemos obtener el centroide, o el centro de masas de lo que es esta curva, con esta simple fórmula. La coordenada de este centroide, la coordenada X, vamos a calcularlo con esta fórmula. Vamos a tomar 1 sobre la masa, que nosotros ya vamos a calcular con anterioridad, y la vamos a sentenciar acá. Acá, a la integral, simplemente le vamos a aumentar lo que es un X. Para la coordenada en Y es exactamente lo mismo, solamente que ahora estamos aumentando la coordenada, la variable Y. Y de la misma forma para Z. Entonces, ustedes pueden sacar una captura y anotar estas fórmulas que nosotros vamos a utilizar de acá en adelante. Y también en lo que son nuestros exámenes también van a entrar. Vamos a hacer un ejemplo. Se nos pide encontrar la masa de un alambre delgado que resulta de la intersección del cilindro. Acá tenemos un cilindro, x cuadrado más y cuadrado igual a 36. Y un plano. Yo tengo dos superficies. Entonces, ¿eso qué implica? Si yo tengo dos superficies, tengo que encontrar una curva de intersección. Y miren, nos da una condición, que esta curva esté en el primer cuadrante. Entonces ya tenemos los parámetros claros. ¿Cómo voy a parametrizar la curva y mi intervalo? Dice, cuya densidad es equivalente al cuadrado de la distancia del origen a la curva, así como las coordenadas de sus centro y demás. Entonces tenemos como pregunta, como trabajo, encontrar la masa y las coordenadas de su centro. Entonces, para ello, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Voy a decir como solución, primero voy a parametrizar. Voy a utilizar lo más clásico, coordenadas polares. ¿Esto para qué? Para parametrizar la curva de intersección. Acá, si yo reemplazo estos valores de 6 coseno por 6 por seno, me van a cumplir esta condición, este cilindro de radio 6. Y a partir de ello, yo voy a reemplazar en esta ecuación. Miren, voy a reemplazar 6 por el coseno y voy a despejar. Voy a despejar a z. Y obtengo lo siguiente. El valor de z igual a menos coseno de t. En este caso igual a menos x. Ahora, la condición que me indica que esté en el primer cuadrante, en este caso debería ser octante, pero la pregunta está planteada de esa manera. Entonces, si está en el primer octante, y para nosotros, cuando hemos parametrizado con coordenadas polares, acá tenemos nuestro plano cartesiano, nosotros hemos parametrizado esta curva, que era un círculo, básicamente, de radio 6. Entonces, ¿qué nos indica? Si nosotros tomamos el primer cuadrante, y acá, si tomamos este vector posición,
Este P, ¿qué es lo que va a representar para mí? Va a representar el ángulo en el cual va a ir girando y va a ir variando hasta formar este círculo. Entonces, si yo digo que está en el primer cuadrante, ¿eso qué implica? El ángulo va a empezar acá en 0 y va a terminar acá en 90 grados. Pero para efectos prácticos, nosotros lo vamos a tratar en radianes. Y en radianes es equivalente a pi medios, de 0 a pi medios. Entonces ya tengo yo mi intervalo. Y lo denoto de esta manera. Luego, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Tengo que encontrar la distancia, o en este caso la densidad. Y acá tengo que prestar mucha atención a la condición que me indica. Me indican cuya densidad es equivalente al cuadrado de la distancia del origen a la curva. Acá nosotros lo hemos denotado de esta manera, como x al cuadrado más y al cuadrado más z. Pero esto ¿por qué? A ver, miren, nosotros ahora estamos tratando ya en el espacio. Acá tenemos nuestros ejes coordinados y nosotros estamos tratando con una curva en el espacio. Esta curva está generada a partir de un punto P. Recordando un poco lo que habíamos visto con anterior. X, Y y Z. Esta curva está generada por este punto, o que está en el dominio de la curva. Entonces, ¿cómo yo puedo hacer para encontrar la distancia desde el origen, o sea, desde el punto 0, 0 hasta aquí? Voy a utilizar la fórmula de la distancia entre dos puntos. Y esos dos puntos van a ser raíz de... El punto 1 va a ser el punto que nosotros tenemos acá, el punto X, Y, Z. Y el segundo va a ser 0, 0, 0, 0, 0, 0. Entonces tengo que encontrar la distancia de esos dos puntos. Y para ello utilizo la raíz. X sub 1 menos X sub 2 elevado al cuadrado más X, Y sub 2 menos Y sub 1 elevado al cuadrado más Z sub 1 menos Z sub 2 elevado al cuadrado. Entonces todo en raíz. Y esa es la manera en la que yo calculaba la distancia entre dos puntos. Ahora, si yo estoy elevando esto al cuadrado, ¿qué es lo que me dice? Equivalente al cuadrado de la distancia. Entonces, yo voy a simplificar la raíz y el cuadrado. Y es por ello que me queda esta función. Mi densidad en función de X, de Y y de Z. A esta función, yo la tengo que colocar en términos de T. Esta función f, que yo lo había tratado con anterioridad, en este caso le estoy llamando delta, porque es la simbología usual que utilizamos para la densidad. Entonces, tengo que poner la función de t. Para ello, simplemente reemplazo en lugar de cada x, 6 coseno, en lugar de cada y, 6 por seno, y en lugar de cada z, menos 6 por coseno. Puedo simplificar algunos términos, aprovechando las propiedades trigonométricas. Y me queda de esta manera, que es un tanto más sencilla, un tanto más fácil de trabajar. Luego, calculo lo que es el vector tangente. Vector tangente, simplemente estoy derivando. En este caso es sencillo, la derivada del coseno es menos seno y la derivada del seno es coseno. Entonces ustedes tranquilamente pueden comprobar esta situación. Luego, a partir de ello, yo voy a obtener el módulo del vector tangente. Haciendo algunas operaciones, yo llego a esta conclusión. Miren, si yo elevo esto al cuadrado y esto al cuadrado, y voy sumando cada uno, vean acá, pasa lo mismo que hace un momento, lo mismo que nosotros habíamos hecho acá. Solamente que íbamos a llegar a esta misma conclusión.
Solamente que aquí me va a sobrar lo que es el seno. Y en el anterior me sobraba lo que era el coseno. Y es básicamente la misma relación. Llegamos a la misma conclusión. Solamente que va variando la función. Luego, lo que me queda es encontrar directamente la masa. La masa es igual. Acá estoy poniendo en práctica todo lo que yo ya había visto con anterioridad. El intervalo, desde 0 hasta pi medios. Y acá tengo lo que es la densidad en función de t. Y tengo lo que es el módulo del vector tangente. Lo único que tengo que hacer ahora es ayudarme de una calculadora y calcular de manera directa. Y el resultado que obtengo es aproximadamente 601.86. Ahora, si yo quisiera trabajar con unidades, supongamos que es un problema físico, entonces la densidad por lo general se suele dar en gramos por volumen. Es masa por volumen. Pero en este caso, al ser un elemento lineal, debería ser o tener unidades de gramo por dividido sobre distancia. Porque recordemos, la densidad, cuando nosotros lo tratamos en otras materias, era dividido entre volumen. Porque llevamos la densidad de un objeto en 3 dimensiones. Entonces, al ser esto un objeto de una sola dimensión, es decir, solo tiene una distancia, entonces esas son las unidades que tenemos. Y las unidades que tendría acá simplemente serían gramos. Pero eso ya es si nosotros queremos tratarlo como un problema ya más físico, trabajar con sus unidades, etc. Por el momento no es necesario, así que lo vamos a dejar así. Luego, tenemos que calcular lo que es las coordenadas de su centroide. Para ello, simplemente voy a aplicar la fórmula. Voy a aplicar la fórmula, esta, la que yo había anotado con anterioridad. Simplemente voy a reemplazar todo lo que yo había calculado antes. Estoy reemplazando aquí la masa. Acá estoy colocando una función x, pero en este caso directamente convertido a t. Y lo demás que yo ya tenía de la integral del anterior ejercicio. Ahora no es nada más que encontrar el valor. Ustedes van a poder comprobar en casa si este resultado es el correcto. Lo mismo hacemos para y. Y es exactamente lo mismo. Solamente que aquí estamos cambiando esto. En lugar de coseno, seno, porque es la coordenada o la función de. Luego tengo este valor. Y finalmente para z. Pero fíjense acá, habíamos dicho que z era igual a menos es coseno. O era prácticamente lo mismo que x, solamente cambiar de signo. Entonces aquí simplemente podríamos cambiarle de signo y calcular de la misma manera. Y me quedaría algo así. Entonces, con ello, yo ya tengo las coordenadas del centro de masas de este cubo.